Muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Natalia Jiménez. Estamos el día de hoy junto con mis compañeros Luis Felipe Martínez y Brian Rivera, el cual el día de hoy vamos a presentar una socialización sobre nuestra pasantía o nuestro proyecto nombrado la formación docente como herramienta clave para potenciar el aprendizaje en niños con TDAH en el grado quinto de básica primaria en la institución educativa Llano Verde, sede Indicali. Este proyecto lo estuvimos trabajando pues durante este periodo académico junto con nuestra docente Liz López. Bueno, entonces, para darle continuidad a nuestra socialización, aquí tenemos el resumen de la línea del tiempo. Aquí es donde ocurrió todo esto. Esta experiencia se desarrolló, como lo había dicho, en la institución educativa Llano Verde, sede Invicali, en la ciudad pues, de Cali, con los docentes del grado quinto. Cuando llegamos a la institución, identificamos que los docentes no tenían herramientas para trabajar con estudiantes con TDAH y pues eso les afectaba mucho el aprendizaje a los estudiantes en este proceso. Trabajamos con 4 docentes y el rector, la rectora Argenis Méndez. Este proceso tuvo 4 fases. Primero fue el diagnóstico, luego construimos una guía pedagógica, la cual pues después de ello hicimos la reflexión crítica donde logramos identificar qué había funcionado y qué no había funcionado. Pues finalmente diseñamos la propuesta de mejoramiento, que eso es lo que le vamos a socializar y presentar el día de hoy. Bueno, entonces aquí en la parte de la línea de tiempo, eh, continuamos con los elementos clave que tuvimos para la interpretación crítica del proyecto. Este es un momento de fundamentación, el cual nos encontramos al analizar la experiencia o podemos identificar 4 nudos críticos. El primero es la limitación temporal. Eh, durante 4 meses no fueron pues suficientes para generar un cambio institucional duradero. Eh, el segundo nudo es la atención, inclusión, evaluación. Es que los docentes aprendían estrategias inclusivas, pero pues a la hora de evaluar volvían a hacer lo mismo de siempre, porque el sistema de evaluación no había cambiado. Entonces ese fue como uno de los hallazgos más significativos que tuvimos dentro de este proyecto. Digámoslo así, que fue el punto más débil de la primera fase, ¿ya? El nudo crítico 3, fue la participación periférica de familias. En el tercer nudo tuvimos la participación de las familias, donde pues fue una parte, digámoslo así, eh, compleja, ya que la interpretación crítica nos hizo dar cuenta que la inclusión educativa requiere siempre una red de apoyo que trascienda al aula, comprometa también al núcleo familiar como actor responsable de todos estos procesos que se llevan a cabo y no solamente pues como receptor de información. Entonces, en cuanto a este nudo, lo digo que fue un poco complejo porque no hubo mucha participación en cuanto a los padres de familia. Entonces, pues ese fue, digámoslo así, un poco, hubo poca participación de ellos. En el cuarto nudo crítico fue la concentración del conocimiento. Es donde el conocimiento quedó concentrado en los 4 docentes que se hizo pues el proceso sin llegar al resto de la sede. Entonces, por eso se llama concentración del conocimiento. Esto permitió extenderse, digámoslo así, perdón, no extenderse a toda la sede. Entonces, esto pone en riesgo la sostenibilidad de los cambios, ya que depende solamente de la permanencia de estos docentes en la institución. O sea que, digámoslo así, en pocas palabras,
solamente se quedó en ellos 4, ya no se pudo extender a todo el resto de la sede. Entonces, estos fueron los 4 nudos críticos de nuestro proyecto. Entonces, continuando con la fundamentación teórica, entonces básicamente sustentamos el proyecto con los autores que nos guiaron para, básicamente nos dio un marco de sistematización de experiencias. Herrera, Gutiérrez y Martínez nos mostraron básicamente que los docentes con formación específica en TDAH transforman sus prácticas como tal, ¿no? Entonces no vamos a hablar de prácticas lineales, sino, y no pensamos que el niño es el que cambia, sino que el niño ya tiene como tal su condición marcada y evaluada desde la psicología. Entonces, por tal razón, el niño no cambia, sino la escuela es la que debe cambiar a las necesidades del estudiante. Por tanto, Sotomayor y entre otros autores nos dieron ciertas estrategias muy concretas que nos permitieron trabajar frente a esta situación. Todo esto lo enmarcamos dentro del decreto 1421 de 2017, el cual nos habla básicamente de los pilares y la parte normativa en Colombia de la atención educativa, bajo ese modelo de educación inclusiva, en la cual siempre se parte inicialmente del DUA, desde el diseño universal para el aprendizaje, pero cuando ya encontramos estudiantes que tienen una condición ya eh, establecida y diagnosticada, tenemos que hablar de un PIAR, donde se debe hacer las estrategias y los ajustes razonables individuales para que este estudiante llegue como tal a la educación y que la educación pueda influir en él y no sea simplemente un sistema eh, que lo tiene ahí como un ente que no puede patrocinar o no puede proponer, sino como un estudiante que va a permitir y va a poder aportar desde su conocimiento. Por lo tanto, en Colombia, estas obligatorias, en Colombia básicamente es obligatorio hacer estas adaptaciones curriculares para los estudiantes, los cuales van a tener los estudiantes que tengan barreras de aprendizaje. Con todo eso, básicamente lo justificamos en el planteamiento de la propuesta y hacia dónde queríamos apuntar. Entonces, continuando, en ese plan de trabajo, vamos a decir que vamos a mostrar las 11 acciones que diseñamos en la propuesta de mejoramiento, las cuales se ejecutaron en estas 5 semanas, arrancando con la socialización con los directivos y docentes, luego el diagnóstico, la actualización de las necesidades, los 3 talleres sobre TDAH, la evaluación diferenciada y la comunicación con las familias. Complementando lo que nos decía nuestra compañera, una de las barreras también que nos encontramos fueron las familias, porque al hablar de TDAH eh, tienen una problemática, ya que piensan que por su hijo tener este diagnóstico tiene alguna incapacidad. Entonces, siempre encontramos un tipo de rechazo frente a algunas familias. Continuamos con los 2 ciclos de acompañamiento en el aula, una jornada de reflexión colectiva y una reunión al finalizar con los padres que permitió una evaluación de impacto. Todos estos se aprobó y se firmó por la rectora Argenis Méndez. Listo. Ok.
Muy buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe Martínez. Eh, en donde en este punto o en esta fase vamos a mirar ya los resultados de la propuesta de mejoramiento, en donde tenemos el momento, el punto de llegada, que básicamente es el resultado de nuestra propuesta. ¿Sí? Aquí básicamente presentamos lo que logramos con nuestra propuesta, ¿cierto? Que lo tenemos en 5 resultados. Resultado 1, la ampliación de la cobertura formativa. Resultado 2, que fue toda la guía pedagógica actualizada y validada. Resultado 3, los docentes con competencias en evaluación diferenciada. Resultado 4, todo el tema de las familias vinculadas como actores corresponsables. Y quinto, cultura de reflexión colectiva instalada. ¿Listo? En todo esto, pues logramos llegar a todos los docentes de la sede en Vicali, no solo a los 4 del grado quinto, ¿sí? Que fue lo que inicialmente, lo que mencionaba nuestra compañera, que fue entre las dificultades que logramos o de las falencias que inicialmente logramos identificar y la idea era trabajar en esas falencias, ¿sí? Que fue en esa primera fase. Entonces, no solamente logramos llegar a esos cuatro docentes, sino que los profes ya diseñan adaptaciones curriculares y ajustan sus formas de evaluar, que era el punto más débil de la primera fase, ¿sí? Todas las familias se vincularon a esta primera fase, mejor dicho, se vincularon por primera vez de manera formal. La guía pedagógica quedó actualizada y validada y el rector, la rectora, se comprometió a asignar un docente referencial para que el proceso continúe después de que nosotros, pues ya de alguna otra manera terminamos nuestro tiempo de pasantía. ¿Listo? La rectora, bueno, cabe mencionar que la rectora sí estuvo muy comprometida con nuestro proceso. De alguna otra manera, ella no quiere que el proceso que iniciamos, que es ligado a este corto tiempo de materia, ¿sí? Quedase ahí. Entonces, por esa manera, ella asignó, o tiene, mejor dicho, la voluntad, ¿sí? De alguna otra manera, asignar a uno de los docentes para que siguiera este proceso que iniciamos. ¿Listo? Dentro de los puntos más representativos en el resultado, eh, bueno, yo quisiera destacar cada uno, algo muy puntual para no llevarnos mucho tiempo, ¿sí? De cada uno de los resultados. Entre esos, pues resultado 1, la formación llegó a todos los docentes de la sede en Vicali, esencial, ¿sí? O sea, no nos limitamos solamente a los 4 docentes, ¿sí? Inclusive más adelante a lo último tenemos una evidencia, 2 evidencias fotográficas en donde podemos identificar de que no solamente fueron los 4 docentes, a lo último logramos identificarlos en su totalidad, a todos los docentes. ¿Listo? 2, tenemos la guía pedagógica actualizada y validada. La guía fue construida en la actividad 2, fue revisada, enriquecida colectivamente entre todos. ¿Listo? Los docentes, el resultado 3, que fueron los docentes con competencias en evaluación diferenciada, pues por primera vez los docentes de la sede diseñaron adaptaciones curriculares y ajustes en sus instrumentos de evaluación. Este fue uno de los avances más significativos en la primera fase, en donde era el punto más débil, o básicamente aquí fue donde identificamos una de las debilidades, eh, que fue una de las primeras actividades que tuvimos, que fue en la fase 1. ¿Listo? Resultado 4, las familias vinculadas como actores corresponsables, ¿sí? Se realizó en la primera jornada la primera jornada formal, perdón, de comunicación con familias de estudiantes con TDAH. Los docentes establecieron compromisos de comunicación sistematizada y se alcanzó un 85% de la participación de
las familias convocadas. ¿Listo? Resultado quinto, que fue finalmente la cultura de reflexión colectiva instalada. Esto fue una jornada institucional de sistematización con los directivos y los docentes. Se sentaron las bases para la práctica de la reflexión colectiva que puede sostenerse más allá de la presencia del equipo de la pasantía. El rector se comprometió, como les decía yo hace un momento, a darle continuidad a todas estas actividades en donde, pues como les digo, o bueno, vuelvo y les repito, la rectora no quería que esto quedara en el aire, sino que de alguna otra manera le diéramos continuidad a lo que dejamos estableciendo y ejecutando. ¿Listo? Ahora bien, dentro del, dentro del momento del punto de llegada, eh, tenemos las lecciones aprendidas, ¿sí? ¿Qué logramos en donde, mejor dicho, en las lecciones aprendidas tenemos qué se debería hacer diferente, qué se debería mantener igual, qué se debería o, o qué mejoraría la experiencia, qué elementos nuevos incorporar, se superaron las dificultades, los aprendizajes deseados o no deseados y las recomendaciones para experiencias similares, ¿sí? Todo ello lo logramos identificar de acuerdo a la ejecución total o a la experiencia que adquirimos al ejecutar nuestro proyecto de pasantía, ¿sí? Entonces, para esto, finalmente, nosotros para cerrar, compartimos lo que nos dejó esta experiencia, ¿sí? Si lo hiciéramos de nuevo, involucraríamos a todos los docentes desde el primer día, a las familias desde el inicio. Eso fue fundamental. Lo que definitivamente mantendríamos es el acompañamiento en el aula y la construcción colectiva de la guía. El aprendizaje más grande para todos nosotros fue que la formación práctica y contextualizada transforma prácticas reales, pero los cambios institucionales necesitan más tiempo del que uno cree. Lastimosamente, pues nosotros estábamos, lo digo lastimosamente porque créanme que todo este proceso que nosotros logramos ejecutar y identificar necesita más tiempo, ¿sí? Necesitaba más tiempo para alguna otra manera, aunque dimos impacto, queríamos generar algo mayor, ¿sí? Entonces, por esa razón, eh, es claro resaltar de que mm, necesitábamos más tiempo para lograr más cambios institucionales. ¿Listo? Además, nuestra recomendación principal es que este tipo de procesos deben estar articulados con el proyecto educativo institucional desde el principio, para que no dependa de quien esté y no esté. ¿Listo? Con ello, pues ya tenemos unos anexos fotográficos de la pasantía, en donde aquí logramos identificar, inicialmente teníamos involucradas algunos docentes, al final logramos involucrarlos a todos, en fin. Con eso sería todo, finalizamos. Fue una experiencia muy grata para todos, un poco difíciles tiempos, ¿sí? Un poco limitante también, pero fue algo que nos hizo enriquecer mucho en cuanto a nuestro conocimiento, ¿sí? Muchísimas gracias, feliz día.